Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy hablaremos del capítulo 2 del libro Principios de la Economía de Gregory Mankiw por medio de un mapa conceptual. Este capítulo se llama Pensando como economista y se divide en tres ramas importantes. La primera, los economistas como científicos. Método científico. Como Isaac Newton con la manzana para explicar la gravedad. Los economistas usan esta herramienta para explicar fenómenos como la inflación en diferentes países, pero a diferencia de Newton, que planteaba su teoría y la comprobaba en el momento que quería, ellos no pueden hacer eso, no pueden generar y conducir sus experimentos. Entonces, al igual que los astrónomos, solo tienen que conformarse con los datos que la realidad les proporciona. Para paliar esa situación, ellos estudian la historia, miran hacia el pasado para recolectar datos y probar sus teorías. Papel de los supuestos. Aquí los economistas usan el arte del pensamiento científico. Al igual que un físico busca quitar la complejidad a sus problemas, simplificando e idealizando algunas circunstancias, los economistas también lo hacen. Suponen situaciones para entender o resolver un problema económico en todo aspecto. Pero hay un factor que se considera fundamental: los efectos a largo y corto plazo. Un ejemplo de esto: para estudiar los efectos del comercio internacional, podemos suponer que el mundo está formado únicamente por dos países, los cuales a su vez solo producen dos bienes o servicios. Esto se hace para comprender la esencia del problema a tratar. Por otro lado, tenemos modelos económicos. Entre esos está el diagrama de flujo circular. Muestra cuánto dinero circula entre las empresas y las familias a través de los mercados. Y por otro lado, fronteras de posibilidades de producción. Muestra las combinaciones de producción que una economía puede tener, dados los factores de la producción y la tecnología que estos dispongan. Y por otro lado tenemos microeconomía y macroeconomía. Microeconomía, estudio de cómo las familias y las empresas toman decisiones e interactúan en el mercado. Y la macroeconomía, estudio de los fenómenos de toda la economía, como el desempleo, la inflación y el crecimiento económico. Listo. Por otro lado tenemos la segunda rama, los economistas como asesores políticos. Debido a que los científicos y los asesores políticos tienen diferentes objetivos, ambos utilizan el lenguaje de maneras distintas. Análisis normativo. Afirmación normativa. Describe la realidad como debería ser. Estas las hacen usualmente los economistas que se desempeñan como científicos. Un ejemplo de esto: los subsidios monetarios se deberían dar como un mes para reactivar la economía del país y no llegar a una crisis. Y por otro lado está la afirmación positiva, el análisis positivo. Enunciados que buscan describir la realidad tal como es. Esta la hacen los economistas que asesoran políticamente. Un ejemplo de esto: los subsidios monetarios generando una deuda grande a largo plazo. Bueno, por otro lado tenemos los economistas en Washington. Una opinión de esto es la opinión del expresidente Truman. Dijo alguna vez: desearía encontrar un economista que mire a un solo lado, ya que siempre me dicen por un lado o por el otro. Desde 1946, la Casa Blanca tiene un consejo de asesores económicos, cuya tarea es aconsejar al presidente de los Estados Unidos. También son aconsejados por economistas de su Oficina de Administración y Presupuesto, Departamento del Trabajo, Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia. Los economistas también participan en otras instancias fuera de la administración del gobierno, como la Reserva Federal. ¿Por qué no se siguen los consejos de los economistas? Los presidentes generalmente escuchan diferentes recomendaciones y consejos de muchos economistas, y luego de meditarlo, él rechaza unas y acepta otras. Y estos consejos son solo un ingrediente de la compleja receta de decidir o idear una acción política. Además, el presidente ve que hay contradicción en cada consejo que escucha, por lo que no se toma la mayoría de los consejos. Solo sirven como base para idear o contextualizar una situación. Por otro lado, tenemos por último otra de las ramas que es porque los economistas se discrepan entre sí. Entre las razones que podemos ver y que dan consejos variados y contradictorios son: los economistas pueden no estar de acuerdo con la validez de otras teorías positivas de cómo funciona la realidad. Los economistas pueden tener diferentes valores y por tanto distintas visiones normativas de lo que la política económica debería de tratar de lograr. Aparte de eso, no a la validez de otras teorías y como dije, diferentes valores. Por otro lado está la diferencia en los juicios científicos.
Al igual que los astrónomos, hace un par de siglos discutían sobre cómo era el sistema solar, los economistas discuten sobre la validez o contradicción de una teoría económica y no se ponen de acuerdo a la hora de aplicar estas teorías. Un ejemplo sería la decisión política. Esto se debe principalmente a que la economía es una ciencia joven. Diferencia en los valores. Aquí vamos a hacer el análisis de una situación. Peter gana 100.000 anuales y paga 10.000 de impuestos, es decir, el 10% de sus ingresos. Paola, por otro lado, gana 20.000 anuales y paga 4.000 de impuestos, el equivalente a 20% de sus ingresos. ¿Este impuesto es justo? Es una pregunta difícil de responder. Eso representa la contradicción cuando se toma en cuenta los valores y lo interior en una persona. Y por último tenemos la percepción frente a la realidad. En general, los desacuerdos entre economistas son inevitables, ya que hay tanto un desacuerdo científico como de valores. Los economistas tienen una perspectiva un poco diferente, es por eso que algunas ideas de ellos no son tomadas en cuenta, ya sea porque no se comprenden o porque esos consejos no se pueden cumplir de manera política. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por ver y que tengan un feliz resto de día y pues de semana. Muchas gracias.